Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para una nueva aventura, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de secretos, pasiones ocultas y peligros que acechan en cada esquina. Prepárense para una historia que combina amor prohibido con el filo de la navaja, donde el misterio nos envolverá como una densa niebla. Hoy vamos a desentrañar una trama que podría estar sacada de una novela de espías, pero con un toque de romance que te dejará sin aliento. Hablaremos de relaciones que desafían las reglas, de riesgos calculados y de verdades que permanecen ocultas hasta el último momento. Así que tomen asiento, relájense y déjense llevar por esta historia que estoy seguro los mantendrá al borde de sus asientos. Antes de que nos adentremos en los detalles, me gustaría pedirles un favor muy pequeño, pero que significa muchísimo para mí. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias que los hacen pensar y sentir, por favor, consideren suscribirse al canal. Activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de los nuevos vídeos que subo cada semana. Prometo que siempre me esforzaré por traerles contenido de calidad que los entretenga y los haga reflexionar. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran comunidad. Ahora sí, pongámonos serios y preparemos el terreno para la historia que vamos a contar. Imaginen una ciudad vibrante llena de luces y sombras, donde los secretos se esconden a plena vista. Una metrópolis bulliciosa, donde el brillo de los rascacielos refleja la ambición desmedida y la miseria se oculta tras las fachadas de edificios decadentes. En este escenario conocemos a dos personas, Ana y Marcos. Ana es una joven abogada, brillante y ambiciosa, que trabaja en un prestigioso bufete de la ciudad, del Castillo y Asociados, conocido por defender a las élites y por su inquebrantable reputación. Su dedicación y agudeza legal la han convertido en una estrella en ascenso, pero en el fondo anhela un caso que realmente ponga a prueba su ética y su sentido de la justicia. Marcos, por otro lado, es un hombre enigmático con una mirada profunda que refleja un pasado tormentoso y un presente lleno de peligros. Prefiere mantener su historia oculta, guardada bajo llave en lo más profundo de su ser, mostrándose al mundo como un observador silencioso y calculador. Sus caminos se cruzan de manera inesperada en una gala benéfica, organizada por la Fundación Esperanza, una fachada utilizada por la élite para lavar su imagen y canalizar fondos de dudosa procedencia. La gala, un derroche de opulencia y falsedad, reúne a lo más selecto de la sociedad, políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y celebridades ávidas de atención. Ana, elegantemente vestida, se siente incómoda en ese ambiente, consciente de la hipocresía que la rodea. Marcos, observando desde la distancia, la distingue entre la multitud, atraído por su aura de honestidad y su mirada inquisitiva. Desde el primer instante la atracción entre ellos es innegable, una chispa que enciende un fuego que parece imposible de apagar. Sus miradas se cruzan, creando una conexión instantánea, un entendimiento silencioso que trasciende las palabras. Pero hay un problema, un obstáculo que se alza como un muro infranqueable entre ellos. Ana está comprometida con Ricardo, un hombre poderoso y con influencias en la ciudad, dueño de un imperio mediático y con conexiones políticas que le permiten controlar la opinión pública. Ricardo es un hombre al que ella respeta y admira, por su intelecto y su carisma, pero con quien no siente la misma conexión visceral que experimenta con Marcos. Su relación con Ricardo es más un acuerdo social, una unión estratégica que beneficia a ambas partes, que un verdadero romance. A pesar de la prohibición, Ana y Marcos comienzan a verse a escondidas, en encuentros furtivos que llenan sus vidas de emoción y peligro. El riesgo de ser descubiertos añade un toque de adrenalina a su relación, haciéndola aún más intensa y apasionada. Se reúnen en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas, un café antiguo en un callejón oscuro, un parque solitario bajo la luz de la luna, un club de jazz con música suave que amortigua sus conversaciones. Cada mirada, cada palabra susurrada, cada beso robado se convierte en un acto de rebeldía, una declaración de guerra contra las convenciones sociales y los compromisos establecidos. Su amor prohibido es una llama que arde con fuerza, desafiando las normas y los límites impuestos por la sociedad. Pero su amor prohibido no es el único secreto que guardan. Marcos está involucrado en una investigación encubierta. Trabaja para una agencia gubernamental secreta, la Unidad de Operaciones Especiales, y su misión es desenmascarar una red de corrupción que se extiende por toda la ciudad, infiltrándose en las instituciones y controlando el poder. Su tapadera es la de un empresario exitoso, propietario de una empresa de tecnología con sede en el extranjero,
lo que le permite moverse con libertad y acceder a información confidencial. Pero en realidad está recopilando pruebas para llevar a los responsables ante la justicia, arriesgando su propia vida en cada paso. El peligro lo acecha en cada esquina, y sabe que cualquier error podría costarle la vida, no solo a él, sino también a aquellos que le rodean. Su pasado como agente encubierto lo ha marcado profundamente, convirtiéndolo en un hombre cauteloso y desconfiado, siempre alerta ante cualquier amenaza. Ana, ajena al verdadero trabajo de Marcos, comienza a sospechar que él le oculta algo. Intrigada por su misterioso pasado y preocupada por su seguridad, decide investigar por su cuenta. Su instinto de abogada y su sed de justicia la impulsan a desentrañar los secretos de Marcos, sin ser consciente de los peligros que la acechan. Poco a poco va descubriendo pistas que la llevan a un mundo oscuro y peligroso, un mundo donde las traiciones son moneda corriente y la vida humana no vale nada. Comienza investigando sus contactos, rastreando sus movimientos y analizando sus transacciones financieras, descubriendo que su empresa de tecnología es solo una fachada para operaciones mucho más oscuras. En su investigación, Ana se topa con información que vincula a Ricardo, su prometido, con la red de corrupción que Marcos está investigando. Descubre que Ricardo ha estado utilizando su imperio mediático para blanquear dinero y manipular la opinión pública, protegiendo los intereses de la red y silenciando a sus oponentes. La noticia la golpea como un balde de agua fría. ¿Cómo es posible que el hombre al que ama y admira esté involucrado en algo tan turbio? ¿Será que su amor por él la ha cegado a la verdad? Se siente traicionada, utilizada y confundida, incapaz de creer que el hombre que creía conocer sea en realidad un criminal despiadado. Con el corazón roto y la mente llena de dudas, Ana se enfrenta a una encrucijada. Debe decidir si entregar a Ricardo a las autoridades, arriesgando su propia seguridad y su futuro, o si mantenerse en silencio y convertirse en cómplice de sus crímenes. La decisión es difícil, pero sabe que no puede ignorar lo que ha descubierto. La justicia y la verdad están en juego, y ella no puede permanecer impasible. Su ética profesional y su sentido de la moralidad la obligan a actuar, a pesar de las consecuencias. Mientras tanto, Marcos está cada vez más cerca de desenmascarar a los cabecillas de la red de corrupción. Ha recopilado pruebas irrefutables que los incriminan, incluyendo documentos comprometedores, grabaciones secretas y testimonios de testigos clave. Pero sabe que están dispuestos a todo para protegerse, incluyendo asesinar a cualquier persona que represente una amenaza. Su vida corre peligro y debe actuar con cautela para no caer en su trampa. Ha estado trabajando en las sombras durante meses, ganándose la confianza de sus objetivos y esperando el momento oportuno para dar el golpe final. La tensión aumenta a medida que Ana y Marcos se acercan a la verdad. Sus caminos se cruzan una vez más, y esta vez no pueden negar la intensidad de sus sentimientos. Deciden unir fuerzas para luchar contra la corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. Juntos forman un equipo imparable, dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creen. Ana, con su conocimiento del sistema legal, y Marcos, con sus habilidades de agente encubierto, se complementan a la perfección, convirtiéndose en un formidable equipo. Pero la red de corrupción es poderosa y tiene aliados en todas partes. Han infiltrado las fuerzas policiales, el sistema judicial y los medios de comunicación, lo que dificulta aún más la tarea de Ana y Marcos. Se enfrentan a obstáculos constantes, a traiciones inesperadas y a peligros que acechan en cada esquina. Son perseguidos por sicarios, acosados por la policía corrupta y difamados en los medios de comunicación. En su lucha por la justicia, deben aprender a confiar el uno en el otro, a protegerse mutuamente y a no dejarse vencer por el miedo. Su amor se convierte en su mayor fortaleza, dándoles la valentía y la determinación necesarias para seguir adelante. La historia llega a su clímax en una noche tormentosa. Un huracán azota la ciudad, creando un ambiente de caos y destrucción. Ana y Marcos se encuentran en un almacén abandonado, en la zona portuaria, donde se supone que se llevará a cabo una reunión secreta entre los cabecillas de la red de corrupción. Han recibido información confidencial de una fuente anónima, que les indica el lugar y la hora de la reunión. Están preparados para arrestarlos y poner fin a sus crímenes, pero no saben que han caído en una trampa. Los cabecillas de la red los están esperando, armados y listos para eliminarlos. Han descubierto que Ana y Marcos están investigando y han preparado una emboscada para deshacerse de ellos de una vez por todas. Se produce un tiroteo, y Ana y Marcos deben luchar por sus vidas.
El almacén se convierte en un campo de batalla, con balas volando por todas partes y explosiones que sacuden el edificio. En medio del caos, se dan cuenta de que Ricardo también está presente, liderando el grupo de criminales. La traición de Ricardo hiere profundamente a Ana, pero sabe que no puede dejar que sus sentimientos la nublen. Debe concentrarse en sobrevivir y llevar a los criminales ante la justicia. Después de una lucha intensa, en la que ambos demuestran su valentía y sus habilidades de combate, Ana y Marcos logran vencer a sus enemigos. Ricardo es arrestado y la red de corrupción es desmantelada. La justicia prevalece, pero no sin un costo. Ana y Marcos han arriesgado sus vidas y han perdido mucho en el camino. Muchos inocentes han sufrido las consecuencias de la corrupción, y el camino hacia la recuperación será largo y difícil. Al final, Ana decide romper su compromiso con Ricardo y seguir su propio camino. Ha aprendido a valorarse a sí misma y a no conformarse con menos de lo que merece. Renuncia a su trabajo en el bufete del Castillo y Asociados, consciente de que no puede seguir trabajando para una empresa que defiende los intereses de los corruptos. Marcos, por su parte, deja su trabajo en la agencia gubernamental y decide comenzar una nueva vida junto a Ana. Está cansado de la violencia y la mentira, y anhela una vida más tranquila y honesta. Juntos se mudan a un pequeño pueblo en la costa, lejos de la ciudad y de los peligros que la acechan. Allí, encuentran la paz y la felicidad que tanto anhelaban. Su amor prohibido se transforma en una relación sólida y duradera, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Abren un pequeño despacho de abogados, donde se dedican a defender a los más necesitados y a luchar contra la injusticia. Han superado todos los obstáculos y han demostrado que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad. Y así llegamos al final de esta historia llena de amor prohibido, aventuras peligrosas y misterio. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándosela. Hemos visto cómo Ana y Marcos, dos personas de mundos diferentes, se enamoran a pesar de las prohibiciones y los obstáculos que se interponen en su camino. Hemos sido testigos de su valentía al enfrentarse a la corrupción y luchar por la justicia. Y hemos aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles algunos de los puntos clave de esta historia. Primero, la importancia de seguir nuestros corazones, incluso cuando eso signifique desafiar las reglas y las convenciones sociales. Segundo, la necesidad de luchar por la justicia y la verdad, incluso cuando eso implique correr riesgos. Y tercero, el poder del amor para transformar nuestras vidas y darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció el romance entre Ana y Marcos? ¿Creen que hicieron lo correcto al luchar contra la corrupción? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Finalmente, antes de irme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos que subo cada semana. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y pueda llegar a más personas. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran comunidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.